Hola amigos. Hoy nadie en la Unión Europea es consciente de que lo que puede venir detrás del acoso a Rusia, que será la destrucción de Europa, absolutamente nadie lo cree. Precisamente este mes de febrero entramos en el segundo aniversario de la operación rusa en Ucrania. Por aquel entonces tampoco nadie se creía que pudiera pasar. ¿Quién se va a atrever a desafiar a la OTAN? Porque no nos engañemos, quien está peleando en Ucrania es la OTAN con todos sus palmeros, ávidos de sangre y dólares. Si repasáis las hemerotecas de esos años anteriores, todo eran avisos de Rusia y llamadas de atención a la OTAN por su acoso y crímenes contra la población civil del Donbass, que ya llevaban más de 14.000 muertos entre su población bajo las bombas de la OTAN. Nosotros los humildes mortales, los solíamos llamar líneas rojas de Putin, y mucha gente en la Unión Europea se reía de las líneas rojas de Putin, hasta que una mañana los medios nos despertaron con que Rusia había invadido Ucrania. Aquel día, a la OTAN se le abrieron las puertas del cielo, todos los medios como locos de contentos diciendo ya lo hemos conseguido, ahora se va a enterar Putin de lo que vale un peine, y empezamos las sanciones contra Rusia. Que creíamos que destruirían su economía, que sucumbiría Putin y la OTAN retomaría las riendas de Rusia como las tenía en la era Yeltsin. 2 años después, ¿qué ha pasado? Pues que los tractores de todo el campesinado de la Unión Europea están colapsando y sitiando ciudades importantes de Europa. Y la economía rusa creciendo como la espuma, y nadie en la Unión Europea se puede explicar este fenómeno. Y lo más preocupante para nosotros los humildes mortales y vasallos complacidos de la gran Europa, es que nuestros dirigentes tampoco se quieren enterar ahora de que Rusia está exactamente en la misma fase que hace ahora 2 años, o sea, nos está mandando mensajes de advertencia, y marcando con orines hipersónicos, unas líneas rojas que no permitirá que la OTAN traspase. Y posiblemente ocurrirá lo mismo que hace 2 años, que nos despertaremos una mañana, y esta vez lo que se abrirá serán las puertas del infierno, porque Putin haya dado el mismo paso que dio en febrero de 2022, y todos sabemos hacia dónde estarán encaminados esos pasos. Los avisos por parte de Rusia ya son muy reiterativos, y lo mismo que entonces nosotros nos los pasamos por el arco de triunfo, con nuestra afición compulsiva de reírnos de las líneas rojas. Hoy la Unión Europea ha dado 2 pasos importantes, que de rebote conllevan un tercero. Ha humillado haciéndole pasar por el aro al ultraderechista húngaro Orbán, y tragarse todas sus bravuconadas de que no lo iba a permitir. Y han decidido conceder ayuda financiera a Ucrania por valor de 50.000 millones de euros. La decisión fue el resultado de 2 semanas de consultas y fue aprobada por los 27 Estados miembros de la Unión Europea, a pesar de las preocupaciones iniciales de Hungría, que expresó su voluntad de apoyar el programa sujeto a una futura revisión del gasto de los fondos y la introducción de normas adicionales, medidas de ley, y voy yo y me lo creo. El programa de asistencia está diseñado para 4 años y proporciona no solo apoyo a la esfera social de Ucrania, incluido el pago de salarios a los empleados del sector público, sino también posibles gastos para las necesidades militares. El jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, destacó la importancia de este paso para garantizar una financiación sostenible, a largo plazo y predecible para Ucrania, señalando que esta decisión demuestra la unidad y solidaridad de los países europeos con Ucrania. La otra decisión que han tomado en Bruselas va en contra de una de las muchas reivindicaciones de los tractoristas europeos, y han decidido prorrogar hasta finales de 2025, el estatus aduanero especial que habían concedido a los productos alimentarios ucranianos. Como decía antes, Rusia está mandando de nuevo mensajes muy claros a la OTAN. El último es la mención personal de Putin que dijo que el misil que derribó el avión ruso con prisioneros ucranianos era estadounidense. Y prepara un llamamiento al Congreso de los Estados Unidos en relación con el ataque terrorista al Il-76. Ya se presentó al Parlamento de la Federación de Rusia un proyecto de apelación ante el Congreso de los Estados Unidos en relación con el ataque terrorista cometido en Ucrania, a consecuencia del cual fue derribado el avión de transporte militar ruso Il-76. Esta información se deriva de la base de datos de la Cámara Baja del Parlamento ruso. Y atentos a las frases empleadas, repasarlas de nuevo a ver qué observáis.
El documento afirma que los diputados de la Duma estatal piden a los miembros del Congreso estadounidense que condenen los crímenes cometidos por el régimen terrorista de Kiev, que dejen de apoyarlo y ayuden a llevar ante la justicia a quienes llevaron a cabo directamente este acto terrorista inhumano. Los parlamentarios rusos opinaron que la ocultación deliberada de la verdad sobre las víctimas de crímenes en Kiev conduce a un callejón sin salida. Destacan que muchos hechos indican que una parte importante de las armas suministradas por Occidente al corrupto régimen de Kiev terminan en manos de terroristas y extremistas radicales de todo el mundo. Recordemos que el 24 de enero las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron sobre la región de Belgorod un avión de transporte militar ruso Il-76, que transportaba a 65 prisioneros ucranianos para su intercambio. Como resultado de este acto murieron todos los prisioneros, así como 3 oficiales rusos que los acompañaban y 6 miembros de la tripulación. Y en cuanto a las economías, el jefe del Ministerio de Desarrollo Económico ruso cree que Occidente comprende cada vez menos lo que sucede en la economía rusa. Los analistas occidentales comprenden cada vez menos la esencia de los procesos que tienen lugar en la economía rusa, considera el jefe del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa, Maxim Reshetnikov. En su opinión, se pierden los cambios significativos que se producen en estos procesos. Según el ministro, desde el punto de vista de la calidad de las previsiones, la pregunta debería hacerse a los economistas de la OTAN. Reshetnikov cree que ellos, es decir, sus colegas occidentales, entienden cada vez menos lo que está sucediendo en Rusia y cuán internamente fuerte es la economía rusa. Están demasiado centrados en el pasado, mirando por el espejo retrovisor, mientras que los procesos económicos se han transformado significativamente, el transporte se ha reorientado, las empresas han mostrado flexibilidad, etc., enfatizó Reshetnikov. El Fondo Monetario Internacional elevó recientemente su previsión sobre la dinámica de la economía rusa para 2024, incrementándola hasta el 2,6% desde el 1,1% anterior, que predijeron los analistas del fondo en un informe de octubre. La previsión del Fondo Monetario Internacional para 2024 es comparable a la estimación de septiembre del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia, 2,3%. Pero supera significativamente el rango actual de estimaciones del Banco de Rusia, 0,5–1,5%, señala Interfax. A finales de 2023, el Fondo Monetario Internacional estimó el crecimiento de la economía rusa en un 3%, cifra inferior a las previsiones preliminares del jefe del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia. El ministro esperaba un crecimiento del PIB en 2023 del 3,5% y supuso que con ajustes posteriores esta cifra podría rondar el 4%. Sin embargo, en Alemania, que era el motor de la economía de la Unión Europea, ya está en recesión y empezó a preocuparse por su dependencia del suministro de metales raros de Rusia. Alemania está desarrollando un ambicioso plan de transición hacia fuentes de energía renovables con el objetivo de alejarse de los hidrocarburos. Sin embargo, Berlín se enfrenta a un problema grave, la dependencia del suministro de metales de tierras raras de Rusia, señala Investing. Y yo pregunto, ¿por eso es Alemania tan beligerante contra Rusia, y quiere destruirla para que le salgan gratis esos metales raros? ¿O será por lo de Hitler? En particular, el aumento del número de turbinas eólicas en Baja Sajonia requiere una cantidad significativa de cemento, acero, aluminio y metales de tierras raras necesarios para la producción de diversos equipos, como motores eléctricos, turbinas eólicas, convertidores catalíticos, baterías, lámparas LED, dice el artículo de Investing. China es el mayor proveedor de metales de tierras raras. Alemania es capaz de producir acero y aluminio por sí sola, pero necesita paladio, que también se utiliza en la electrónica y la industria automovilística. Y este metal precioso también proviene de Rusia. Tan solo el pasado mes de octubre, Alemania compró a Rusia 480 kilogramos de este metal. Alemania también depende del suministro de vanadio, una materia prima clave en la industria del acero. La mayoría de los suministros de este metal proceden de China, Rusia y Sudáfrica,
y la situación es similar con el cobalto. El artículo señala que para evitar sorpresas por parte de Rusia o China, Alemania necesita resolver urgentemente la cuestión de su dependencia de los suministros de estos países. Pero al mismo tiempo se subraya la complejidad de una solución de este tipo para Berlín, ya que encontrar una alternativa no es tan fácil. Cabe señalar que periódicamente aparecen materiales en la prensa estadounidense y europea, sobre el tema de lo que sucederá si Rusia decide limitar el suministro de tierras raras y metales preciosos. Por ejemplo, el año pasado Business Insider señaló que si Rusia decide limitar el suministro de paladio, entonces el robo de convertidores catalíticos, un elemento importante del sistema de escape de un motor de combustión interna, podría aumentar considerablemente en Estados Unidos. Bueno, la escasez de tales materiales, incluso debido a las restricciones a la exportación, ciertamente afectará la producción de dichos equipos. Así que esperemos a ver qué pasa con el acoso de la OTAN a Rusia, pero si la OTAN sigue por el camino actual, cualquier día nos despertarán los estruendos. Y me da la impresión que, el que Rusia se haya dirigido directamente al Parlamento estadounidense, tiene algún significado. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.